hemos estado escuchando a Haití en las noticias. Haití es un referente de situaciones dramáticas, de tragedias constantes. Cada cierto tiempo aparece que algo sucedió, ya sea que pasó un huracán o que un temblor terrible devastó parte de la nación. Recientemente su presidente había sido asesinado en una cosa sumamente extraña. Un grupo de mercenarios llegaron y lo mataron en su casa, algo inconcebible en las democracias modernas. ¿Qué pasa con Haití y por qué esta pequeña isla, la mitad de una isla, este pequeño país antillano de nuestro Caribe latinoamericano, le suceden tantas cosas? ¿Y por qué es también referido constantemente como la nación más pobre del continente? ¿Qué sucedió con Haití? Curiosamente, Haití tiene un inicio histórico sumamente esperanzador, inclusive a la vanguardia de toda América Latina. Haití fue el primer país en hacerse independiente, pero no fue una independencia normal, fue la independencia de los esclavos de origen africano de piel negra. Era la primera vez que esclavos africanos de piel negra, traídos a América por la explotación de las grandes potencias occidentales, se rebelaban e inclusive se atrevían a proponer su propia nación. Algo sorprendente. La historia de Haití, muy rápido, es una historia que nace con dificultades. Curiosamente es la isla, ¿no? Santo Domingo, la isla a donde llegó Cristóbal Colón en 1492 y que desde el principio los taínos, los habitantes de ahí, se enfermaron de viruela, murieron rápidamente y el resto de la pequeña población que quedó fue obligada a trabajar y finalmente fallecen. Al ver que no hay habitantes a quienes explotar, primero españoles traen a trabajadores africanos, pero sobre todo fueron los franceses que paulatinamente fueron ocupando la mitad de la isla, una mitad donde no había mucha población. Estos franceses eran piratas originalmente, filibusteros, bucaneros. Ellos empiezan a crear una industria de trabajadores africanos que explotan el azúcar. Entonces la isla nace ya en condiciones difíciles. En el siglo XVI se independiza en la parte francesa de España, España se la cede, ¿no? A través de un tratado, y eso hace que la población africana sea explotada completamente bajo las leyes francesas, que eran mucho más duras y más injustas que las que tenía España. Finalmente, con influencia de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, empieza un movimiento independentista que es el primero de América Latina. Ellos inician las luchas por liberarse de las metrópolis y lo logran en un tiempo récord en realidad. Francia no quería, inclusive se opone radicalmente. Napoleón Bonaparte manda tropas, manda 55,000 soldados, lo cual es un ejército enorme. Curiosamente, el clima tropical, las enfermedades tropicales cobraron la deuda y murieron cerca de 45,000 prácticamente de enfermedades, la gran mayoría. Aún así, los negros combatieron y consiguieron su propia independencia. Y los primeros años del Haití independiente es sorprendente porque inclusive se atreven a apoyar a Simón Bolívar con la condición de que donde Simón Bolívar fuera liberando naciones, al mismo tiempo anulara la esclavitud. Lamentablemente ahí empieza la tragedia de Haití. Una vez que empiezan a expandir su idea de que los negros podían construir su propia nación, las potencias reaccionan. Por supuesto, Francia es el primero en reaccionar. Y lo primero que hace es bloquearlos e impedirles comerciar lo que tenían, que era justamente el azúcar, las importantes cosechas de azúcar. Todas las demás potencias también niegan comerciar con Haití y el país empieza a empobrecer cada vez más. Tristemente, Latinoamérica tampoco los respalda. Brasil, que también tenía habitantes negros, teme que suceda lo mismo. Venezuela pasa algo parecido. Entonces, finalmente lo van aislando y Haití empieza a empobrecerse a lo largo de todo el siglo XIX. Contrae una enorme deuda con Francia, porque Francia todavía tiene el cinismo de decirles que le tienen que pagar una indemnización por la independencia. Es tan grande esa deuda que no la puede pagar. ¿Qué sucede? Estados Unidos la compra. Y Estados Unidos en 1915 invade el país para quedarse con sus fuentes de ingresos porque Haití no puede pagar una deuda enorme con la que nació. Estados Unidos se queda en la isla controlando sus recursos de 1915 a 1934. En esos años hay cierta estabilidad económica, pero no la hay política. No logran desarrollar su propio sistema político. Finalmente, cuando Estados Unidos se retira entre los años 30 y los años 50, es el periodo en que Haití empieza
a lograr algo de crecimiento político y económico. Lamentablemente llega la Guerra Fría y con la llegada de la Guerra Fría, la Revolución Cubana a un lado, Estados Unidos apoya a un presidente que se convierte en un terrible dictador, François Duvalier. Entra del poder en 1957 y está hasta 1971 creando un auténtico sistema de terror en Haití. Le sucede su hijo, Jean-Claude Duvalier, que va a estar hasta 1986. Y todos estos años, Haití nunca tiene oportunidad para crecer, para estabilizarse, para tener una economía sólida. Inclusive a finales del 19 y principios del 20 tiene conflictos bélicos con su pequeño vecino, República Dominicana, que se encuentra a un lado. Aunado a todo esto, a estas tragedias constantes económicas y políticas, empieza a suceder tragedias naturales, huracanes, temblores y por supuesto el más dramático recientemente, 2010, que devasta la capital. Recientemente acaba de haber otro. En fin, de los años 80 a los 90 hasta el inicio del siglo XXI, lo que sucedió en Haití fueron constantes luchas por el poder, golpes de Estado, presidentes que no terminan su periodo, en fin, un periodo de inestabilidad constante. ¿Qué fue lo que le sucedió a Haití? ¿Cuál fue el inicio de su tragedia? Quizá el inicio del drama haitiano haya tenido mucho que ver con el sueño de los esclavos negros de buscar construir una nación propia y dar un ejemplo al mundo en pleno siglo XVIII y XIX, mucho antes de lo que el mundo occidental, las potencias económicas y crueles cuando se lo proponen, y terriblemente crueles cuando se lo proponen, quizás ese fue su mayor error y ahí nació su drama y su tragedia del cual no han logrado salir adelante hasta este momento. Gracias.